Desde Alan Mead, un hombre que consiguió construir un físico increíble después de perder una pierna en la Primera Guerra Mundial, hasta culturistas indios que utilizaban métodos de entrenamiento que hoy en día prácticamente han desaparecido. Estamos hablando de algunos de los hombres más musculados de una época en la que los esteroides ni siquiera existían. Y claro, aquí surge la gran pregunta: ¿cómo demonios lo hacían? Para entenderlo tenemos que retroceder bastante en el tiempo. Este era Steve Reeves en los años 40, para muchos el físico perfecto. De hecho, el fotógrafo que tomó una de sus imágenes más famosas llegó a describirlo como la perfección en la Tierra. Pero aquí entra la polémica porque en 1935 varios científicos lograron aislar la testosterona por primera vez y poco después también consiguieron sintetizarla. Es decir, por primera vez en la historia esta hormona podía ser inyectada. Entonces, hoy en día muchos empiezan a sospechar: ¿era Reeves completamente natural? Bueno, probablemente en sus inicios sí. Pero si nos ponemos conspiranoicos, ya había herramientas disponibles en esa época. Aún así, lo realmente interesante es que incluso antes de todo eso ya existían físicos impresionantes, gente que entrenaba con métodos raros, rutinas olvidadas y dietas sacadas de libros que hoy nadie lee, pero que funcionaban. Y para descubrir sus secretos, hay que irse todavía más atrás, mucho más, porque levantar peso no es algo nuevo. Ya en la antigua Grecia los atletas utilizaban piedras y objetos pesados para hacerse más fuertes, pero el entrenamiento con pesas empezó a ponerse serio en el siglo XIX, cuando el entretenimiento principal era el circo. Allí nacieron los strongman, tipos que levantaban cosas absurdas para impresionar al público. Pero hubo uno que se dio cuenta de algo clave. La gente no solo quería ver fuerza, también quería ver el físico que había detrás. Y ese hombre fue Eugene Sandow. Considerado el padre del culturismo moderno, Sandow no solo levantaba peso, literalmente convirtió su cuerpo en espectáculo. Se inspiró en las estatuas griegas e intentó replicar esas proporciones perfectas en sí mismo. Y vaya que lo consiguió. En 1901 organizó lo que se considera la primera competición música de culturismo de la historia. Básicamente el origen de todo lo que ves hoy en el MR Olympia, pero sin luces ni aceite de coco por todos lados. A partir de ahí empezaron a aparecer más figuras. Uno de ellos fue Bobby Pandor, que se hizo famoso no solo por su físico, sino también por sus actuaciones junto a su hermano. Una mezcla de culturismo y espectáculo. Porque sí, el culturismo siempre ha sido en parte un show. Y aunque hoy pensemos que todo empezó con los esteroides, la realidad es que todos los cimientos de este deporte se construyeron mucho antes, con disciplina, creatividad y probablemente alguna que otra idea bastante rara. Pero oye, viendo los resultados igual tan malas no eran. Como era inevitable empezó el debate. ¿Quién tenía mejor físico? ¿Pandor o Sandow? Pero la pregunta realmente interesante es, ¿de verdad estos eran los mejores físicos de su época o simplemente los únicos que la historia decidió recordar? Porque puede que hubiera otros incluso más impresionantes que hoy han quedado completamente olvidados. Uno de ellos podría haber sido Billy Ralph, un tipo que sinceramente si lo pones hoy en una competición natural desentona en absoluto. Parece casi retocado, pero no. Era de carne y hueso. El problema es que de su vida sabemos muy poco. Como muchos de esta época simplemente desapareció de los registros. Pero hay otros que sí conocemos como Alan Mead. Y aquí la cosa se pone seria porque este hombre consiguió uno de los físicos más definidos de su época, habiendo perdido una pierna en la Primera Guerra Mundial. Estaba tan marcado que le llamaban el mapa de anatomía humana. Si miramos el deporte profesional, también encontramos auténticas bestias como Otto Arco, un luchador con uno de los físicos más estéticos de su tiempo, pero que además no era solo apariencia, era, según muchos, el mejor luchador libra por libra de su época. O sea, no solo parecía fuerte, lo era de verdad. Y luego está Eugene Burr, un físico que, siendo sinceros, podía competir perfectamente con cualquier influencer fitness actual. Abdominales, hombros, brazos, todo en su sitio. Sabemos que compitió en Francia en una especie de competición de atleta completo antes de la Primera Guerra Mundial y poco más. Pero claro, aquí llega la crítica típica, ¿vale? Estaban definidos, pero no eran grandes. Y es cierto, muchos de ellos pesaban menos de 75 kilogramos. Nada que ver con los monstruos actuales, pero eso no significa que no hubiera excepciones. Podríamos llamarlos los más monsters naturales. Uno de los más bestias fue George Hackenschmidt, apodado el León Ruso, un tipo de 1,75 centímetros aproximadamente, pesando más de 90 kilogramos. En esa época eso era una locura. Y no solo tenía físico, también cambió el entrenamiento para siempre.
Popularizó ejercicios que a día de hoy seguimos usando, como la Hack Squat, que de hecho lleva su nombre. Fue campeón de lucha, campeón de halterofilia y uno de los atletas más dominantes de su era. Era un todoterreno y como todo gran atleta tenía sus secretos. En su caso los dejó escritos en su libro. Ahí mostraba ejercicios como el floor press, una especie de versión primitiva del press banca moderno. Básicamente entrenaban sin saber que estaban creando el futuro del gimnasio, pero no estaba solo. También estaba George Lourdes, un rival directo. La historia de George Lourdes es bastante curiosa y, de hecho, da para un vídeo aparte porque de pequeño era débil. Su madre pensaba que no iba a vivir mucho y no solo sobrevivió, sino que se convirtió en una leyenda en Estonia. Tanto que después de su muerte empezaron a circular historias diciendo que su fuerza venía de lavarse la cara con agua mágica. Carraspeo, no sé si era magia, pero desde luego algo estaba haciendo bien. Y luego llegamos a uno de los más absurdos de todos, Germán Gorner. Este ya no era solo grande, era directamente ridículo, más de 1,85 centímetros y cerca de 130 kilogramos. En algunos momentos no estaba tan definido como los otros, pero eso daba igual porque lo suyo era otra liga. Y para que entiendas el nivel, antes de explicarlo, imagina esto.